Siguiendo entonces en lo que es ahora la serie de los 10 mandamientos. Hemos visto ya los primeros 6 mandamientos. El pastor Luis la semana pasada habló acerca del 6º mandamiento. A ver, ¿quién me dice cuál es el 6º mandamiento? Ya, eso es todo. Facilito, ¿verdad? Bueno, escuché su predicación para evaluarlo. Y bueno, fíjense todas las implicaciones que hay en solamente ese mandamiento de no matarás. En el día de hoy vamos a observar el 7º mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 14. El mandamiento es un mandamiento de forma negativa, ¿verdad? Comienza con un no, una negación allí. ¿Cuál es? No cometerás adulterio. Si lo tomamos de manera positiva, ¿cómo diría? Serás fiel. ¿Sí? Entonces, más allá de no cometer adulterio, debemos enfocarnos en ser leal. Sé leal a tu esposo, sé leal a tu esposa. Enfócate en eso y no cometerás adulterio. ¿Sí? Entonces, el mandamiento es no cometerás adulterio. Ahora vamos a una, no sé cómo decir, una etapa de la vida del hombre o una sección de la vida del hombre que es la sexualidad. Los mandamientos abarcan toda la vida del hombre, tanto en mi relación con Dios como mi relación con mis semejantes. Y ahora en este punto también se toca lo que es la sexualidad humana. ¿Okay? Todos los seres humanos tenemos órganos sexuales. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos ver la sexualidad en las Escrituras? ¿Cómo lo plantea las Escrituras la sexualidad? Hay 3 cosas que debemos entender en primer lugar. Antes de abordar el no cometerás adulterio, vamos a abordar estas 3 cosas para que tengamos una mejor idea luego de abordar el resto del estudio. Porque si no tenemos un buen entendimiento, de lo que es la sexualidad humana, podemos errar en muchas cosas y podemos estar exigiendo cosas que no se deben, o podemos estar malinterpretando otras cosas. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto a la sexualidad humana? En primer lugar, nuestra sexualidad e inclusive el placer en una relación sexual se origina en Dios y no en el diablo. Es lo primero. Es Dios quien diseñó, es Dios quien creó la sexualidad humana. Génesis capítulo 1, versículo 27, nos habla acerca de eso. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, una distinción de sexos o de género, ¿okay? Una distinción. El hombre fue creado, pero ese hombre, hablando de raza humana, ¿verdad? Se le identifica como hombre, como raza humana, entonces dice, varón y hembra los creó. Por lo tanto, la sexualidad tiene su origen en Dios. Es mentira que el placer sexual es pecaminoso en sí mismo. ¿Okay? Es mentira que tener intimidad sexual es pecaminoso y se debe restringir a toda costa. Eso no es así. Lo primero que debemos entender entonces es que Dios es el creador, pero también Dios es quien debe regular cómo se usa o en qué momento se debe disfrutar de eso. El Dios que nos creó con nuestra sexualidad es el único que tiene derecho a regular sus funciones legítimas y específicas. Es el único. No existen expertos en sexualidad. Los expertos en sexualidad tienen una mente vana, tienen una mente corrupta. Solamente Dios es quien dice qué es lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo malo.
Solamente Él es quien tiene la legislación para decir puedes disfrutar o no está prohibido para ti. ¿Ok? Porque es Dios, es nuestro Dios. Entonces, Dios lo creó y por lo tanto Dios tiene toda la prerrogativa de dirigir, de decir está bien o está mal en cuanto a asuntos de sexualidad. Por lo tanto, cuando quiero saber algo en cuanto a este tipo de temas, ¿a dónde debo acudir? A las Escrituras, a las Escrituras. Y en tercer lugar, el Dios que creó nuestra sexualidad tiene el propósito que sea consumada gozosamente dentro de los límites del matrimonio. Hemos dicho que Dios ha regulado. Y lo tercero, también la Biblia nos enseña en dónde está regulado. Solamente en los linderos o los límites del matrimonio. Vayan conmigo a estos pasajes, por favor. Proverbios capítulo 5. Versículos 18 al 19 dice, bueno, vamos a leerlos desde el 15, ¿sí? Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito el manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces fíjense que allí dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Y esa palabra tiene que ver, la mujer de tu juventud, no es que pues tengo que tener novio desde muy joven. No, cuando se habla mujer de tu juventud, se habla de una mujer en donde hay un pacto matrimonial. Malaquías capítulo 2, eso lo vamos entonces a confrontar con Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Y fíjense el resto, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, esta frase, la mujer de tu juventud, nos está hablando acerca de el pacto que hay con una mujer. En este caso es el matrimonio. Hebreos 13, Hebreos capítulo 13. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13, 14, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, honroso, ten en gran estima, dale el valor que merece el matrimonio. Entonces, lo primero que vamos a dar el bosquejo que vamos a usar en esta mañana. Número 1, vamos a hablar del significado, ¿verdad?, de lo que es el séptimo mandamiento. En segundo lugar, vamos a ver Jesucristo y el séptimo mandamiento. Y en tercer lugar, consejos prácticos para cumplir el séptimo mandamiento. ¿Ok? Lo primero entonces que vamos a hacer es el significado. Ya lo he estado diciendo. La base es el matrimonio. ¿Ok? El significado del séptimo mandamiento es nada que dañe el pacto matrimonial. ¿Ok? Cuídate de dañar el pacto matrimonial, porque a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Honra el matrimonio y el lecho sin mancillar, sin estropear, sin contaminarse.
Entonces, ¿cuál es el significado del séptimo mandamiento? Es cuida el matrimonio. ¿Ok? Cuida el matrimonio. Sé leal y fiel en el matrimonio. Las personas que quebrantan el séptimo mandamiento son aquellos que han sido desleales e infieles en el matrimonio. Son culpables del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estima en gran manera el pacto matrimonial. En gran manera. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué lo estima tanto Dios? Número uno, porque Dios fue el inventor del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio, es una institución divina. No se lo imaginaron los hombres, ¿verdad? Dijeron, bueno, sería bueno hacer un pacto matrimonial. ¿De dónde viene eso? Eso viene de la mente de Dios. Personas que destruyen sus matrimonios están yendo en contra de una institución divina, algo que Dios creó, algo que es la voluntad de Dios, es una rebeldía no digo esa palabra. Es una rebeldía consumada de parte de la persona ante Dios. Fíjense estos versículos, Génesis. Vayan conmigo a Génesis. Ya hemos leído Génesis 1. Ahora vamos con Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una institución que Dios creó. Dios fue quien hizo a la mujer para ser ayuda idónea del esposo y fue Dios quien trajo a la mujer para presentársela a su esposo. Alguien dijo una vez, Cristo siendo el segundo Adán, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que le pasó al primer Adán, ¿qué hizo Dios? Hizo caer un gran sueño a Adán, ¿cierto? Y de ahí tomó su costilla e hizo a su esposa. Cristo, como el segundo Adán, también Dios hizo que durmiera, que muriera, y de ahí sacó a su esposa, la iglesia. ¿Por qué? Porque el pacto matrimonial simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. Mateo 19:6, no lo hemos leído, vamos ahí, por favor. Mateo 19:6. He aquí Cristo hablando, he aquí el Señor Jesucristo hablando del divorcio. Y Él dice que ese no es la voluntad de Dios. No fue el plan de Dios al principio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Luego vamos a hablar un poco en este tema de lo que es el divorcio, pero más adelante. Lo que quiero es, en primer lugar, ¿por qué Dios le da tanta importancia al matrimonio y a la intimidad sexual solo en los límites del matrimonio? Porque Dios instituyó el matrimonio para eso. Es una invención de Dios. Y en segundo lugar, porque el matrimonio, el propósito principal y sublime del matrimonio es reflejar, ser una parábola viviente, ser una ilustración ante el mundo y la sociedad de la relación entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5.
Versículo 21, ¿qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo me puedo someter al temor de Dios? Entonces hay unos mandatos al esposo y unos mandatos a la esposa. Comienza con las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted se va a sujetar a su marido, se le habla a la mujer, se sujeta al marido tal como tú te sujetas al Señor. Si te puedes sujetar a Dios, si puedes obedecer a Dios, a quien no ves, podrá ser más fácil someterte a aquel cuya autoridad Dios también ha delegado, ¿verdad? Que es el esposo, que es marido, que es la cabeza. Versículo 23, allí la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuál es el ejemplo que deben imitar las mujeres casadas? El ejemplo de una iglesia sometiéndose a Cristo. ¿Ok? Las casadas deben estar pensando, mi comportamiento va a reflejar la actitud de una iglesia sumisa. Y si mi comportamiento no es de una iglesia sumisa, es decir, si mi comportamiento no es sumiso, estoy diciendo que la iglesia no es sumisa a Cristo. ¿Ok? Ella hace el papel de la iglesia sumisa a Cristo. Ahora viene con los maridos. La única regulación que se le da a la mujer es sometimiento. Ahí no dice, maridos sometan a sus esposas. No. Dice, casadas estén sujetas. Es algo voluntario, es algo que la mujer debe procurar hacer voluntariamente. Y los maridos dice, amad a vuestras mujeres. ¿Cuál es el ejemplo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es aquí un llamado a los hombres, a los casados, a enseñar la palabra de Dios a sus esposas, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben, una vez más, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Primero, mira a Cristo amando a la iglesia. Mira cómo se entregó Cristo por la iglesia. Ahora, mira cómo te amas tú también. Ahora, tú la vas a amar tal como te amas a ti. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense, estas frases nos trasladan a lo que es Génesis, ¿ok? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Esa unión que hay entre el esposo y la esposa. Pero dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Es decir, sí, ¿cómo es que ambos serán una sola carne? Es un misterio. ¿Cómo hay una relación tan íntima entre el esposo y la esposa que ante los ojos de Dios son una sola carne? ¿Cómo es esa unión? Bueno, simplemente es una unión misteriosa. No sabemos cómo es eso, pero Pablo nos dice, no se lo quiero explicar. O sea, aquí el asunto no es explicar eso. Aquí el asunto es que tú veas que tan real es la unión entre el esposo y la esposa, tan real y mística o misteriosa es la unión entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, el significado del séptimo mandamiento es: no mancilles el matrimonio, no vayas en contra del matrimonio. Y eso no es solamente para los que están casados,
Eso es para los que aún están solteros. No mancilles un matrimonio, ¿sí? Pero tampoco, también, mejor dicho, prepárate para tener un buen matrimonio. No disfrute de las cosas antes del matrimonio. No tomes en poco el matrimonio. Uno de las cúspides del matrimonio es precisamente disfrutar del acto sexual. ¿Ok? Esa es uno de los grandes, es una de las cosas que Dios ha reservado solamente en los límites del matrimonio. Cuando disfrutas de eso antes, tú estás tomando el matrimonio como si no me importa el matrimonio. ¿Ok? Estás cayendo también aquí. Estás cayendo en el 7º mandamiento. Estás en contra del matrimonio. Todos tus actos, todos tus pensamientos, todo lo que tú haces, recuerda, está en contra del matrimonio. Si es así, eres culpable del 7º mandamiento. El adulterio es un pecado muy grande en las Escrituras. Es verdad, no hay colores, no hay tamaños de pecados, ¿cierto? Todos los pecados son iguales. Pero es increíble cómo en las listas que Dios da para hablar del juicio de Dios, los primeros que están en la lista, por lo general, es adulterio y fornicación. Por lo general. La carne, ¿cómo dice el versículo? Las obras de la carne, ¿no? ¿Sí? Ya vamos allá. Las obras de la carne dicen sí, que son en Efesios 5. Gálatas 5, sí. Dice que las obras de la carne son fornicación, adulterio. Son los primeros que están en la lista, siempre. Para Dios es un pecado muy, muy grande, en el sentido no tanto de proporción, sino de lo que significa. ¿Okay? De lo que significa. El adulterio es un pecado muy grande. Ahí están los versículos. 1 Corintios 6, 9. Vamos allí. Primero Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, ellos por lo general siempre encabezan las listas de pecados grotescos, digámoslo de esa manera. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. ¿Qué son? Mira el primero que encabeza. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hebreos 13. Bueno, ya lo leí. Honroso sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Cierto? Entonces, fíjense que ellos por lo general encabezan las listas de estos tipos de pecados, de las obras de la carne. De las obras de la carne. ¿Por qué? Porque para Dios es un pecado muy significativo. En primer lugar, ya lo hemos dicho, daña la institución, el simbolismo que tiene el matrimonio. ¿Para qué me voy a casar? Para hacer una parábola viviente de la relación entre Cristo y la iglesia. Si no te casas con ese propósito, vas a fracasar. No es que yo quiero ser feliz, es que
bueno, me voy a quitar este yugo de mis padres, me voy a casar. Eso no dice que vas a ser feliz. Casarte no te va a hacer feliz. Honrar al Señor te va a hacer feliz. ¿Ok? Daña la institución que Dios ha diseñado y daña el simbolismo del matrimonio, y Dios te va a pedir cuenta por eso. Hiciste un pésimo papel de Cristo. Hiciste un pésimo papel de la iglesia. En segundo lugar, es la cúspide de otros pecados. Fíjense que el adulterio siempre no es un pecado aislado. Por lo general siempre va acompañado de un resto de pecado que viene antes de caer en el adulterio. Pecados como el engaño, la mentira, ¿verdad? Pecados como el egoísmo, porque estás pensando en ti mismo, no estás pensando en el bien de tus hijos, no estás pensando en el bien de tu prójimo, que en este caso tu esposa o tu esposo. ¿Qué otro tipo de pecado? La lascivia, la lujuria, la codicia, falta de dominio propio. Hay una serie de pecados que están, y ese tipo de pecados lo que hacen es materializarse o dar allí lo que es el adulterio. ¿Ok? Nunca está sola, siempre está acompañada de otra serie de pecados. Por lo tanto, es tan significativo el adulterio, es tan significativo. Hay algo también en el adulterio o todo lo que son los pecados de manera sexuales o la inmoralidad. Esclaviza la voluntad del hombre. Proverbios capítulo 2. Es interesante cómo lo plantea el escritor de Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículo 17 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán. Está hablando de cómo queda atrapada la persona. Son muy pocos los casos de las personas que viven en inmoralidad sexual y que salen de allí. Es peor que la droga. ¿Ok? Es peor. Los cristianos deben luchar siempre cuando caen desde muy temprana edad. Mire, eso es algo que lo van a llevar hasta que mueran, pero luchando y mortificando ese pecado. Pero jamás puede decir, no, ya yo no siento nada, ya no me provoca. No. Es una cosa que hay que mantener aplastada. Es una cosa que hay que mantener pisada, porque es algo que esclaviza. Y si uno se descuida, vuelve otra vez. Si uno se descuida así. Además, es un pecado que va en contra de tu propio cuerpo. 6, Proverbios 6, 32 al 35. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza llevará, y su afrenta nunca será borrada. Primera de Corintios 6, 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cómo que peco contra el propio cuerpo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro,
porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo también pagó con su sangre por tu cuerpo, no solamente por tu alma, para salvar tu alma, sino por tu cuerpo también. Y se crea una relación mística o misteriosa, como he estado diciendo, con la persona con quien se cae en adulterio o fornicación. Primera de Corintios, capítulo 6. Allí mismo, versículos 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vean, hablando acerca de algo que domina a la persona. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como la otra destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaréis pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, fíjense, cuando alguien cae en adulterio, en fornicación, hay un lazo allí. Es mentira que dice, tengamos sexo sin compromiso. Eso no existe. Va a haber algo que los va a atar. Y delante del Señor, ese desorden va a ser juzgado. Va a ser juzgado totalmente. Por lo tanto, vean cómo Dios ve lo que es el adulterio. Dios quiere tu santificación. El cuerpo no es para la parte sexual, el cuerpo es para Cristo, el cuerpo es para el Señor. Amén. Jesús y el mandamiento, Jesús y el séptimo mandamiento. En lo que el Señor Jesús habló del séptimo mandamiento es que tiene un alcance tan grande que hasta los pensamientos son juzgados en el séptimo mandamiento. Hasta ahora hemos dicho, ¿verdad?, todos estos mandamientos, pero el séptimo mandamiento abarca la parte de la mente, la parte de los pensamientos. Mateo capítulo 5, versículo 27. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Para Dios, un hombre o una mujer que mira a alguien y lo codicia, fantasea, podemos decirlo, en su mente, Dios dice, adulteraste mentalmente. Y es culpable de adulterio. Ya adulteró en su corazón. Capítulo 15, Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los ¿qué? Adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, ese es otro tema allí en cuanto a un ritual que tenían allí los judíos. Pero Cristo dijo, eso realmente no contamina. Lo que sí contamina es lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. Por lo tanto, el Señor Jesucristo enseñó que el séptimo mandamiento debe abarcar o abarca realmente inclusive los pensamientos. No solamente es, bueno, voy a coquetear, voy a tratar de llegar hasta cierto límite, pero no llego al acto carnal, no llego al acto sexual como tal, pero ya eres un adúltero de corazón y eres culpable ante la ley de Dios, culpable ante la ley de Dios.
El adulterio no se cae de la noche a la mañana. Es un proceso en el pensamiento. La persona maquina el momento y bueno, y si se presenta en la circunstancia, allá va. Porque él está ideando cómo hacer para caer. No hay inocencia en el adulterio. No, es que no sé, fue un momento de debilidad. No, siempre lo buscaste. Hay una culpabilidad culposa de muy culpable. O sea, nadie puede decir, no, de verdad que, no sé, de repente amanecí y estaba esa persona allí. No. Lo pensaste, la codiciaste, planificaste y adulteraste. Thomas Montgomery dice, el pecado del adulterio siempre es un pecado que se comete a propósito, en forma deliberada. Es un pecado que se comete después de un proceso de pensamiento y de consideración. Es decir, tanto el adulterio como la fornicación son pecados que no se pueden considerar como accidentales. ¿Ok? Es interesante. Para terminar, consejos prácticos para no caer en el adulterio y la fornicación. ¿Ok? Antes de dar estos consejos, algunos se preguntarán, pero pastor, yo hoy en día estoy divorciado. Bueno, la palabra del Señor dice que si tú has venido a Cristo el Señor, todo lo viejo ha sido borrado, todo lo pasado ha sido perdonado, y aquí eres una nueva criatura. ¿Qué debes hacer? Aprender de aquellos errores, y si tienes la oportunidad de volverte a casar, no cometas los mismos errores. ¿Ok? Una persona divorciada no es el estigma de la sociedad. ¿Ok? Hay muchos factores por el divorcio. Pueden ser no solamente por cosas sexuales, de que él adulteró o yo adulteré, entonces bueno, nos separamos, o él me dejó, yo la dejé, bueno, todas esas cosas. Si tú has venido a Cristo, Cristo perdona aún ese tipo de pecado. No hay pecado imperdonable para el Señor. Amén. Quien se arrepiente de sus pecados, el Señor le promete perdón. Amén. Pero quien no se arrepienta, no espere el perdón de Dios. Arrepiéntete de tu pecado y confía en que Dios no miente, Dios perdona. Amén. Y vive según el perdón de Dios. Entonces puedes volver a iniciar tu vida, ¿verdad? No todo está perdido, es lo que quiero decir. Consejo para cumplir el séptimo mandamiento. Lo primero que debemos entender es que todos estos consejos abarcan el pensamiento. ¿Ok? La batalla está en la mente. La batalla está en la mente. No creas simplemente que son simplemente consejos externos. No, la batalla es en el corazón. En el corazón. Entonces, ¿cómo nos debemos armar en el corazón? Número 1, tener la convicción de estar siempre delante de la presencia de Dios. Dios me ve. Amén. Vamos al Salmo 139. Los demás versículos, por razón del tiempo, pueden buscarlos después. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, ¿verdad?, en lo profundo de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nadie me ve, Dios sí me ve. Mientras tú no tengas temor a Dios, tú podrás hacer y deshacer, pero recuerda, el Señor está viendo todo lo que estás haciendo, todo lo que estás pensando. Y eso nos debe restringir en primer lugar la acción. La acción no simplemente de adulterar o fornicar, no es simplemente, es que no quiero que me digan adulto, no quiero que me digan, ay, caí en pecado. Eso no debe ser el mayor temor, porque estás pensando en ti, en tu ego, en tu estatus, tu imagen. No debe ser ni siquiera tus hijos. No, es que si hago esto voy a hacer sufrir a mis hijos. Ni siquiera a ellos. Dios. Te vas a enfrentar con Dios. Y eso te debe mover. Debe temblar. Debe temblar antes de cometer eso. Génesis capítulo 39. Génesis 37. Sí. Génesis 39. Versículo 5 en adelante. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. A José se le había encargado la administración de su amo, el egipcio. José había sido vendido por sus hermanos, fue trasladado a Egipto, fue comprado por Potifar, y Potifar lo puso como administrador de todos sus bienes. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó, ¿quién? Potifar. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, después que lo colocaron allí en un lugar de eminencia para estar pendiente de todos los asuntos de su amo, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esa sí no tuvo con rodeo. Versículo 8, subraya. Y él no quiso. Es un asunto del corazón. Él no quería. No podemos suponer que era una mujer fea y desaliñada. Era la mujer de un oficial de Egipto. Él no quiso. ¿Por qué no quiso? Es la pregunta. Fíjense. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra José? Había sido vendido por sus hermanos. Sus hermanos querían matarlo al principio. La idea era matarlo. Él había sentido el desprecio de su familia. Lo vendieron, estaba en otro país. Su papá no estaba allí con él. Sus hermanos no estaban allí con él. Era un perfecto desconocido. Nadie sabía su prontuario religioso. Y José dijo, no quiero, porque no quiero pecar contra Dios. Las circunstancias no son las que te obligan a hacer un acto de inmoralidad. Es tu corazón. Entonces, primero, recuerda que estás delante de la presencia de Dios. Es lo primero que te tienes que armar en tu mente. Señor, perdóname por tener estos pensamientos. Ayúdame a que cada vez esté más presente tu presencia o en la conciencia de tu presencia en mi vida.
Número 2, convicción de que por ser creyente el Señor me ha dotado con la capacidad de mortificar la inmoralidad. No es inevitable caer, sí es evitable. ¿Ok? Sí es evitable. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues. Ese pues está conectado directamente con el versículo anterior. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Entonces no reine, como eso es verdad, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como estoy bajo la gracia, el Señor me ha dotado de la capacidad de que el pecado no se enseñoree. No estoy hablando de que no habrán tentaciones, pero enseñorearse, atraparme, si eres verdadero creyente, no debería ocurrir que estés atrapado en un pecado de inmoralidad. Mateo 5, 29 al 30, el Señor Jesucristo dijo, hablando de los miembros del cuerpo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Es mejor que entres al cielo tuerto, ¿verdad?, que con los dos ojos echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala de ti, ¿verdad? Eso es en sentido figurado, no queremos ver mutilaciones aquí. Pero en sentido figurado es una mutilación del alma, es una mutilación de los deseos carnales. Córtalo, debe haber una reacción de raíz, debe ser algo radical el asunto. Yo debo enseñorearme del pecado y no que el pecado se enseñoree de mí. Yo debo adueñarme del pecado, ¿ok? Controlarlo. Job 31:1. Fíjense cómo Job tuvo una resolución en su corazón. Job 31, no. Sí. ¿Sí? Hice pacto con mis ojos. Eso. Hice pacto con mis ojos. Estoy en sal. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job, el íntegro, ¿por qué era íntegro? Porque él supo la maldad que había en su corazón y se hizo un pacto a sí mismo de no mirar a una virgen. No lo voy a hacer. Me voy a someter a esto. ¿Ok? Entonces, primero, recuerda la presencia de Dios. Número 2, Dios te ha dotado, por ser creyente, de controlar el pecado. Te puedes enseñorear del pecado. Número 3, la convicción de mi unión con Cristo. Mi unión con Cristo. Recuerden ese versículo en 1 Corintios 6, 12 al 20, que dice, ¿cómo pues voy a agarrar un miembro de Cristo y lo voy a hacer miembro de una ramera? Yo estoy unido a Cristo. ¿Cómo le voy a hacer yo esto a Cristo? ¿Cómo voy a agarrar yo, siendo parte de Cristo, que se van a contaminar? Voy a contaminar a Cristo. ¿Ok? Batalla en la mente. Y en último lugar, convicción de los daños que trae la inmoralidad. Va a traer consecuencias. Va a traer daños. Daños para ti y para los que supuestamente amas. Y lo pongo ahí, supuestamente. Porque el amor
El amor verdadero no es un amor que satisface la concupiscencia del corazón. Es un amor que hace el bien, que no busca lo suyo propio, sino el bien del otro. No es un amor egoísta. Leamos por último Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Está hablando de atracción. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no lo conocerás. No digas, bueno, yo controlo esto, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ya lo demás lo leímos. Pero fíjense cómo la palabra de Dios dice, sí, se ve muy bonito al principio, se ve muy tentador al principio, pero su fin es un camino de muerte, de indignidad, de humillación. Dios se va a vengar, Dios se va a vengar. Primero porque le haces daño a las personas, y le hiciste daño a tu ser, a tu prójimo, que en este caso tu esposo o tu esposa. Le vas a hacer daño a los hijos, porque eso trae estrago. Vas a llevar un estigma en la sociedad. El Señor dice, agarra el consejo. No incurras en este pecado. Qué grande es para los ojos de Dios este pecado y cómo lo juzga. Que el Señor nos ayude, que podamos arrepentirnos si estamos. La palabra de Dios dice, no arderán. Si juegas con fuego, no arderán tus vestiduras. Mucho cuidado si juegas con fuego, ¿ok? Porque eso te va a llevar a la perdición. El Señor nos ayude y gracias al Señor porque podemos entender un poco más acerca de sus mandamientos. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y leales a nuestros esposos, a nuestras esposas, Señor. Y aquellos que están solteros, que se guarden, Señor, para la pareja que tú le destines, Señor. Que se preparen de una vez. Que subyuguen, Señor, los impulsos sexuales que puedan estar experimentando. Que los subyuguen, Señor. Que los controlen, Señor, para saber que lo pueden disfrutar cuando tú lo dispongas, Señor. Y si no, ayúdalos, Señor, para que ellos entiendan que su cuerpo es para ti. Y a que los que estamos casados, Señor, ayúdanos a amar a nuestras esposas. Ayuda a las esposas a someterse, a honrar a sus esposos, Señor. Ayúdanos a ser las personas que tú esperas. Guíanos en tu voluntad, te lo pedimos y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, amén.